Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Nosotros hemos dicho que este año 2013 lo vamos a dedicar en lo fundamental a analizar, a comprender, a estudiar, a discutir, a conversar con gente del pueblo, con académicos, con políticos, con historiadores, sobre el tema de la República Dominicana, el surgimiento de la República, las ideas del padre de la patria, la creación de la nación y todo lo que ha venido pasando a partir del pensamiento del padre de la patria y, por supuesto, de los que han actuado también en contra de ese pensamiento. Nosotros hemos dicho aquí que hablar de Duarte no es solo 26 de enero y que hablar de Duarte no es solo en el llamado mes de la patria, que discurre según las autoridades del 26 de enero al 27 de febrero. Duarte es patria, Duarte es cotidianidad, Duarte es enero, pero Duarte es febrero, Duarte es abril con el coronel Camaño, Duarte es junio con la raza inmortal, Duarte es noviembre con las hermanas Mirabal, Duarte es diciembre con Manolo en la Manascla. Es decir, Duarte es siempre, Duarte es patria, Duarte es cada día. Por eso el compromiso de nosotros de reflexionar permanentemente sobre las ideas del padre de la patria, sobre todo en una época como la que estamos viviendo de crisis en los valores patrios, en los valores de la historia e incluso de crisis en cuanto a la perspectiva de construcción de la nación dominicana desde la perspectiva en que la soñó el padre de la patria. Por eso en esta entrega especial vamos a conversar con un académico, un historiador, el maestro Filiberto Cruz, que ya en una ocasión anterior tuvimos el privilegio, el honor de contar con su presencia y entonces con sus reflexiones, con sus aportes de estos temas que son tan necesarios para la juventud de hoy y para los que no siendo tan jóvenes, pero que le hace falta también ahondar en el conocimiento de nuestra historia. Porque solo el conocimiento de la historia y de nuestros referentes fundamentales nos puede llevar a nosotros por el camino correcto, por el camino necesario para aportar al porvenir de la patria. Y decía Duarte que esta patria nuestra, que es digna de mejor suerte, esta patria de nuestros dolores, tiene que permanentemente encauzarse a partir de la voluntad y de la visión de sus mejores hombres. Por eso entonces vamos a conversar con un hombre de la academia, con un hombre que ha estudiado todo el desenvolvimiento de la vida republicana y un poco más atrás. Vamos a centrarnos con Filiberto Cruz en el tema de Duarte, las ideas en Duarte, el contexto en que le corresponde actuar y de alguna manera también ver la vigencia de ese pensamiento del padre de la patria y qué pasó con algunos contemporáneos suyos o con algunos compañeros de la Trinitaria, si se desviaron o no en algún momento y si pudieron volver al cauce original de las ideas trinitarias. Estas cosas que son tan necesarias. Nosotros aquí planteamos nuestro punto de vista en programas anteriores y lo seguiremos haciendo, pero también hace falta nutrirnos nosotros y ayudar a nutrirlos a ustedes con los temas necesarios de la patria. Así es que vamos a conversar con el maestro Filiberto Cruz y vamos a ver si el maestro nos ayuda a contextualizar el momento en que a Duarte le corresponde hacer patria, en el momento en que retorna al país, momento antes de cuando se va al país, un poco ver qué pasaba en la República o en este territorio de la parte oriental de la isla y cómo Duarte en ese contexto empieza a organizarse y a organizar a los jóvenes a partir de unas ideas liberales en procura de construir una nación o una república libre, soberana e independiente. A ver si el maestro nos da los matices esenciales del contexto en que a Duarte le corresponde actuar.
Muy bien. Bueno, Juan Pablo Duarte nace en un momento, en 1813, en el famoso periodo de la España Boba. Este es un periodo de una ausencia total de producción, una crisis en la que no había ni siquiera con qué pagarle a los soldados y a los servidores públicos. La época de la España Boba, sin embargo, ocurren una serie de acontecimientos interesantes que marcan el despertar del pueblo dominicano que sale al ruedo de la historia. Hay una serie de movimientos políticos y militares en la época de la España Boba que demuestran que ya el pueblo dominicano estaba por participar en la lucha por la libertad y por la independencia. Y se pueden citar algunos movimientos. Entonces, el periodo de la España Boba concluye en el año de 1821 con el primer golpe de Estado de la historia dominicana que dio Juan José Núñez de Cáceres, que aprovechó un vacío de poder que había en Santo Domingo, porque aunque España nos reconquistó en 1809 a través de una decisión que tomó el pueblo dominicano en la Junta de Bondillo, sin embargo, España estaba muy ocupada, muy interesada en sofocar la guerra de independencia de los países de América del Sur, y la isla de Santo, la parte española, fue totalmente abandonada por España. Núñez de Cáceres aprovechó esa especie de vacío y proclama la primera independencia dominicana de 1821, un tema que habrá que seguirlo debatiendo porque tiene fuerza la idea de que esta podría ser considerada la primera independencia dominicana, que fracasa 70 días después con la ocupación haitiana del presidente Jean-Pierre Boyer de Haití. Desde luego, este periodo de 22 años, conocido como la época de la ocupación haitiana, es donde Duarte realmente pasa de la niñez a la infancia, a la adolescencia, y siendo todavía un adolescente, es que su padre decide enviarlo a un viaje en el año probable de 1828, porque se han manejado distintas fechas de cuando Duarte salió. 14 de junio de 1829. Bueno, entonces esta fecha no tiene, por ejemplo, los biógrafos hablan del 27, algunos hablan del 28, fíjate la que tú aportas ahora. Hay el doctor Balaguer habla de 1830, pero la del doctor Balaguer está errada porque él sigue demasiado a Rosa Duarte en sus apuntes. Entonces, cuando él escribe la biografía, el doctor Balaguer en los años 40, en el tiempo de Trujillo, no se conocían todas las informaciones que han salido ahora y se han hecho algunas rectificaciones. Juan Isidro Jiménez Grullón, en el mito de los padres de la patria, habla del 27 y algunos creen que fue en el 28, pero te digo que sigue siendo objeto de debate la fecha en que él salió. Parece ser que fue en el 27 o en el 28, porque como Duarte salió en compañía de Pablo Pujols y este era juez, y hay una documentación que dice que él no estaba en el país para el año 1828, no estaba en el país, y Pablo Pujol fue que acompañó a Juan Pablo en el viaje que se hizo vía New York. Duarte viajó a Nueva York, de Nueva York pasó a París en barco otra vez, y de París se fue por tierra a España, a Barcelona, y allí se pasaría, dependiendo de la fecha que elijamos, 2 o 3 años, porque está documentado que sí vino en 1832. Pero ya cuando él vino, si tú calculas la edad de nacimiento, 1813 a 1832, estamos hablando de un joven de unos 18 años. Entonces, en su estadía en Barcelona, donde vivían los familiares, en Cataluña, específicamente en Cataluña, donde vivían los familiares del padre, porque el padre, como era español, que vino aquí muy joven, y se casó con doña Manuela Ceibana, mulata, criolla, del Ceibo, él decide enviarlo allá, para que Pablo Pujol le entregara el muchacho a los familiares del padre. Y Duarte en Barcelona, en vez de ponerse a estudiar una carrera, una profesión, porque aquí la universidad había sido cerrada, no por una orden expresa de Boyer, porque no ha aparecido todavía ningún decreto
que diga que Boyer mandó a cerrar la universidad. Es el pleito entre Boyer y la iglesia que conlleva el cierre de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y en vez de ponerse a estudiar allá una carrera, se puso a estudiar filosofía, que es su principal formación, filosofía. Y a partir de ahí empezó a estudiar otras ramas del saber humano. Pero la formación de él básicamente es filosófica. Filosófica y jurídica. Y entonces cuando regresó en el 32, el doctor Valverde le pregunta, entre los amigos de la familia, acuérdate que el doctor Valverde había sido un profesor de Duarte. Duarte tuvo 2 profesoras y un profesor. Y entre ellos estuvo el doctor Valverde. Y le preguntó, de los que más te atrajo en Europa, en España, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, y respondió, los fueros y libertades de Barcelona. Porque en Barcelona había un movimiento autonomista, independentista, y había en España una situación muy convulsionada contra el rey, que había repuesto otra vez que había derogado nuevamente la Constitución de Cádiz. Y esta Constitución, que fue jurada por primera vez en 1812, fue derogada o abolida en 1814, pero en 1821 otra vez el rey tuvo que ponerla de nuevo en vigencia, y esto trajo una situación muy convulsa en toda España entre liberales y conservadores. Entonces había un movimiento liberal bastante radicalizado en esa región, y Duarte parece que fue influenciado, además de que en esa época el romanticismo y el liberalismo eran las dos grandes corrientes que luchaban contra la vieja corriente conservadora. En toda Europa, además, en su paso por Estados Unidos se estudió la Constitución de Filadelfia, una constitución liberal, y todo el movimiento del romanticismo en la Europa, no solo en la política, también en las artes, en la cultura y todo esto, en la literatura. Todo esto influyó en Duarte, bebió en aquella fuente originaria del debate político y de la corriente romántica y de la revolución en las artes y en la literatura. Eso le da a Duarte un caudal de conocimiento y una visión del mundo, de la vida, interesantísimo. Pero está documentado que Duarte estudió Derecho. No solo se refleja en los textos, en lo que él escribió, porque cuando uno va, por ejemplo, al proyecto de Constitución, está muy marcado por el conocimiento del derecho, se funda mucho en la ley, en la justicia, está matizado por estos elementos. Pero además, cuando él llega a Caracas, septiembre de 1844, el doctor Montolío y el licenciado Umiere le piden que revise su conocimiento jurídico para darle un examen en la Universidad de Caracas e investirlo como jurista, y que pudiera dar docencia, entonces trabajar en Venezuela como docente. Él se niega porque todo él y su alma pertenecían a la patria, entonces no se mete en aquello, porque tenía incluso que asumir la nacionalidad venezolana. Pero bueno, hay muchas cosas para discutir con el tema de Duarte. Para mí Duarte sale el 14 de junio de 1829, y hay un documento que dice que él tuvo como testigo en un matrimonio, entonces le hace a uno también suponer que ya para final del 31 estaba por aquí. Pero bueno, son de las cosas que hay que... yo tuve a mano un documento del viaje de Pujol, en el que va Duarte, y sale como dependiente de Pujol, y lleva incluso 2 haitianos, y lo catalogan como tripulante haitiano, es decir, porque estábamos ocupados por Haití. Pero bueno, maestro, visto ese contexto, cuando Duarte retorna su labor de docencia, de adoctrinar, de darle clase a la juventud, e ir fundando lo que unos denominamos el Partido de la Liberación Dominicana y lo que se conoce como la Sociedad Secreta Trinitaria, ¿cómo se dan estos apuros y estos inicios en Duarte para forjar esto, y por qué Duarte se encamina en este proceso? Bien, tan pronto él regresó, viene con sus nuevas ideas, y desde luego lo primero que hace es contactar a los amigos jóvenes de la capital, que eran sus amigos, y a partir de este momento que él empieza con su proyecto, porque él le responde al doctor Valverde que él quiere ver hechos realidad los fueros y libertades de Barcelona en Santo Domingo, que en otras palabras quiere decir, quiero ver a mi patria libre, soberana, próspera, independiente de toda dominación extranjera. Entonces la pregunta del contexto histórico es muy interesante, porque ese debe ser siempre el punto de partida para escribir algún día la verdadera biografía de Duarte, que yo todavía,
aunque conozca muchas biografías interesantes, creo que todavía habrá que seguir indagando y buscando cuáles serán los perfiles que nos interesan destacar de esta personalidad, porque muchas biografías se pierden en detalles que a veces no tienen tanta trascendencia. Por ejemplo, si cuándo fue el viaje y cuándo regresó. Bueno, él estuvo en España. La fecha tal vez es interesante aclararla, pero si no hay documentos no podemos inventar. ¿Qué es lo que hacemos los historiadores? Que empezamos a deducir y planteamos las distintas fechas que se vienen manejando, pero no que vamos a hacer un debate con eso. Eso me recuerda al debate que se armó aquí en una ocasión de si Trujillo disparó con un revólver 38 o si el revólver era más cañón corto, si era cañón largo. ¿Y qué importancia tiene eso? Eso no tiene ninguna importancia. Cuando el atentado de Trujillo, el 30 de mayo, que si el cañón, oye, porque hubo un debate aquí en la academia, que si el revólver que él sacó finalmente era cañón largo o cañón corto. Los caribeños somos así. Bueno, entonces, si no hay todavía, a menos que no aparezcan, porque muchos documentos de Duarte se perdieron, y Duarte dejó mucha documentación, pero mucha otra se perdió. Incluso un tío de él quemó en Caracas mucha documentación de Duarte por temor. Acuérdate que los españoles vivían fastidiándole la vida a los venezolanos, porque los venezolanos a veces querían ayudar, y a veces sí, a veces no. Entonces los agentes españoles en Caracas vivían presionando. Eso es otra historia. Entonces, él estuvo 2 años, 3 años. Lo cierto es que cuando él regresa, sea en el 31 o el 32, él viene con esas ideas y de inmediato empieza a contactar a los jóvenes. Uno de los jóvenes que había iniciado la propaganda contra la ocupación haitiana en Santo Domingo fue el joven periodista José María Serra, que yo creo que él fue que inició la propaganda contra los haitianos en Santo Domingo. Él escribía un periodiquito manuscrito llamado El Dominicano Español, que él mismo dice lo hacía circular con letra disfrazada, o sea, bajo seudónimo, y lo hacía circular de casa en casa en horas de la madrugada, llamando a la población a despertar, a interesarse por la idea de la independencia nacional. ¿Ese es el origen de los panfletos en la República Dominicana? ¿Pudiera decirse eso? No, los panfletos realmente desde el tiempo de la colonia ya existían pasquines o panfletos contra las autoridades coloniales españolas en Santo Domingo. Y en el año de 1809 circularon panfletos. En 1821 hay mucha abundancia de panfletos, que Rodríguez de Morisset los recoge en uno de sus famosos textos. Pero ya había, si se quiere, alguna tradición con respecto al panfleto, al manuscrito disfrazado, con letra disfrazada, con seudónimo. Y él, Serra, que era muy inteligente, empezaba a escribir estos pasquines, manuscritos, estos periodiquitos manuscritos, y dice Serra que en una ocasión, probablemente en diciembre de 1837, porque no podemos decir el día exacto, porque no hay prueba, Duarte lo visitó en su casa en el 37, diciembre, y le dice Duarte, ajá, ¿con qué eres tú el que estás haciendo los panfletos estos, no? Dice, sí, soy yo. Bueno, pues yo te voy a ayudar. Y desde ese día Duarte se integró. Entonces dice Serra en sus apuntes, porque Serra murió en Puerto Rico y nos dejó unos apuntes para la historia de los trinitarios muy interesantes. Tenía buena memoria, a pesar de que tenía 87 años. Él conserva aparentemente una excelente memoria, porque hay gente así, que llegan todavía a los 90 y pasan de ahí y tienen excelente memoria. Otros pierden la memoria muy tempranamente, pero Serra parece ser que tenía una buena memoria. Él escribió su memoria en el 87 en Puerto Rico, y dice él que Duarte le dice, mira, en vez de seguir agitando al pueblo como lo hemos hecho hasta ahora, yo tengo otro plan, tenemos que organizarnos, vamos a fundar una organización política, que yo considero la Trinitaria como la primera organización política de la historia dominicana. Algunos historiadores mencionan otras, pero yo hablo de organización política, con una jefatura, con una estructura orgánica, con una misión, con un proyecto de nación. Es así que yo veo el asunto. Para mí esta es la primera organización, hasta prueba en contrario, la Trinitaria. Vamos a fundar una organización, vamos a organizarnos primero, vamos a educarnos, vamos a prepararnos militarmente, porque lo que Duarte se ha propuesto es hacer una revolución armada en Santo Domingo. ¿De acuerdo? Entonces le propone, y de ahí que viene el nacimiento, el 16 de julio de 1838,
de la Trinitaria, que sigo repitiendo, y lo voy a demostrar en breve después de la pausa, que esta sigue siendo la primera organización política revolucionaria de la historia dominicana. Bueno, ya mi invitado aquí anunció la pausa. Vamos arriba con una brevísima pausa y retornamos en esta conversación de patria con el maestro Filiberto Cruz. Vamos arriba. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos en esta interesantísima conversación de patria con el maestro Filiberto Cruz, abordando el tema Duarte, porque Duarte no se agota en un día, Duarte no se agota 26 de enero, e incluso yo he dicho que julio para los patriotas debe ser un mes mucho más importante, más trascendente que el propio enero. Es decir, 16 de julio para mí es más trascendente que el 26 de enero. La fecha del nacimiento no depende de uno en particular, es una obra del azar. Ahora, cuando Duarte escoge el 16 de julio para fundar un partido político, y es un partido político, yo digo que el primer partido de la liberación dominicana, y así Pedro Alejandrino Pina habla del partido duartista, y es un partido político militar. Yo llego más lejos, porque Duarte concibió una estructura militar, formó a los jóvenes, pero además concibió una estructura militar. Por eso él se proclama general en jefe de los ejércitos de liberación, y después del juramento trinitario él empieza a otorgar grados de coronel a los diferentes cuadros fundamentales, a Mella, a Sánchez, a Vicente Tolentino, a Juan Nepomuceno Ravelo. Entonces, bueno, estamos en la conversación con el maestro Filiberto Cruz y quedamos antes de la pausa en el tema del partido político que fundó Duarte, que es muy conocido como la Sociedad Secreta La Trinitaria. Maestro, ahí estábamos en la pausa. Bien, pues esta organización que se fundó el 16 de julio de 1838 en la casa de doña Chespita Pérez de la Paz, una señora que le deja la casa a los jóvenes. De hecho, ella era la madre de Juan Isidro Pérez de la Paz, también miembro fundador de la Trinitaria, y ese día se celebraba la fiesta del Carmen ahí frente a la iglesia, que está en la Sobibor Noel, ahora 225 aproximadamente por ahí. No es la esquina Sánchez ahora. Sí, esquina Sánchez, ahí hay una iglesia todavía, la iglesia del Carmen, ahí había una procesión, una fiesta religiosa tradicional que se celebraban ahí, y había que aprovechar la concurrencia. Todo el mundo estaba distraído, mientras ellos al frente están reunidos, frente a la iglesia están reunidos, fundando esta organización que se funda bajo con un compromiso sagrado, con sangre,
porque ya Duarte era masón y los juramentos de la masonería implicaban que había que sellar con sangre este tipo de juramentos. Y la estructura que él concibe de 3 en 3, esa es una de las razones por las cuales se llamó la Trinitaria. Hay otras razones de carácter religioso también. Esta estructura de 3 en 3 es una estructura que se va a expandir muy rápido por todo el país. Entonces, para 1838 teníamos una población en todo el país de unas 125.000, algunos historiadores hablan de 135.000 habitantes, porque en esto de la población, cuando hablamos de población no podemos ser exactos tampoco. A mí que nadie me venga a decir que habían tanto. Nosotros los historiadores más o menos deducimos una cantidad, porque el padrón de 1818 hablaba de 60.000, pero después los que se fueron regresaron y volvió a crecer la población, y desde entonces nunca ha dejado de crecer. En un momento ha crecido más rápido, en otro momento no, pero la población no pasaba de 125.000, 135.000 habitantes cuando se fundó la Trinitaria. Y es bueno que la gente sepa cómo era nuestro país para esa época. Éramos un país totalmente rural. Solo habían 5 pequeñas ciudades que podían llamarse ciudades en sí, que era Santo Domingo. Por el sur estaba Asua, que fue la única ciudad importante a lo largo del siglo XIX, y por eso todo el que nacía en el sur era asuano. Por el este estaba el Ceibo, y por el norte estaba Santiago y La Vega, y después, a finales del siglo XIX, Puerto Plata, que se desarrolló. Pero yo estoy hablando de 1830, 1840. Éramos una sociedad con 3 regiones separadas, sin comunicación interna. Entonces, desplazarse de la capital a Santiago implicaba mínimo una semana montado a lomo de a caballo, de un burro, siguiendo los trayectos, los caminos tradicionales que habían. Habían 3 caminos, que ahora son las 3 famosas carreteras, aunque han variado en su diseño y en su trazado, pero por el sur, por el este y por el norte. 3 caminos tradicionales que había que cruzarlo a caballo, a lomo de a caballo, de burro, si había tránsito, porque a veces llovía demasiado, y si los ríos se crecían, había muchos ríos en aquella época, si los ríos se crecían, pues no daban paso y había que esperar, o cruzar en una barca, en una barca que pendía de una cuerda que se trazaba de un extremo a otro y pasaba, como la que existía en el río Jaina, por ejemplo, una barca muy famosa ahí. Entonces, estos jóvenes se desplazan porque Duarte inmediatamente funda la organización, dice: ahora hay que empezar a trabajar, entonces vamos a dividir nuestro trabajo política y geográficamente. Por eso envía a Mella desde un principio al Cibao. Mella es quien siembra en el Cibao las ideas de Duarte, y allí se pasó toda una vida Mella en el Cibao, y por eso Mella después termina viviendo en Puerto Plata, y se quedó la familia Mella en Puerto Plata, viviendo para siempre. A Sánchez y a Vicente Celestino, Duarte lo designa para ir a la región este del país. A Vicente Celestino Los Llanos, y a Sánchez a El Ceibo, donde vivían los hermanos Santana, de los cuales podemos hablar luego. Entonces, por el sur también fueron desplazados algunos jóvenes, y Duarte se quedó aquí en la capital haciendo el trabajo político. Por tanto, hubo una división social, una división política geográfica del trabajo. Era un organizador. Un organizador. Él está montando una estructura. Entonces, este grupo, este sector empieza a hacer propaganda política de forma inteligente. O sea, de la propaganda política duartiana se ha hablado muy poco. Por ejemplo, ellos dicen lo siguiente: mira, vamos a trabajar con seudónimos, porque estamos en la época de la ocupación haitiana. En esa época había una persecución política, como es lógico, y había que cuidar el pellejo. Y ellos hacen su labor política disfrazándose de seudónimos. Cada uno tenía un seudónimo y cada uno tenía un color de identificación. Y las jóvenes usaban la flor de la cayena como un símbolo distintivo de identidad con los trinitarios. Y habrá toques de comunicación, toques, o sea, dependiendo del tono del toque. Si yo llego a tu casa y te toco la puerta de una manera, tú sabrás si está en presencia de un amigo o de un enemigo. Por el tomo del toque, tú sabrás si yo soy tu amigo o tu enemigo. Habían toques de comunicación. Y además, las visitas, las cartas que se intercambiaban, el uso del teatro como un instrumento excelente para despertar el espíritu